La presentación de Amparo va a plantear una exploración de las políticas inscritas en lo urbano, considerando la escucha como uno de los espacios en los que se discuten y se ponen en juego los derechos de ciudadanía. Preguntarnos cómo se reparte el derecho a tener voz o el de ser escuchado, las éticas y las estéticas del ruido y la ecualización de los ritmos, los silencios y las voces será un poco la oportunidad que quizá tendremos hoy de hablar con ella, discutirlo con ella. Amparo Lasen es profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora del Grupo de Investigación Sociología Ordinaria, del cual yo soy asiduo asistente y participando, miembro casi del grupo. Tengo un sexenio, siempre lo digo, en Sociología Ordinaria. Se doctoró en Sociología en la Universidad de París 5, la Sorbona, con una tesis sobre las temporalidades juveniles, publicada en el libro A Contratiempo, y ha sido investigadora en el, lo voy a decir en español, Centro de Estudios de lo Actual y lo Cotidiano, en París 5, en la London School of Economics y el Digital World Research Center de la Universidad de Surrey, en el Reino Unido. Sus principales áreas de investigación son la cultura digital y la vida cotidiana, especial en relación con la intimidad, la configuración de subjetividades y los afectos, las relaciones y coreografías de género, el estudio de las culturas y prácticas juveniles y las prácticas musicales. Ha publicado numerosos artículos, capítulos y libros en sus 3 lenguas de trabajo, como el libro coeditado con Elena Casado, Mediaciones tecnológicas, cuerpos, afectos, subjetividades, muy recomendable, por cierto. Buenas tardes o buenas noches, ya no sé cómo están. Es noche que hemos visto anochecer ahí arriba, es verdad, que no se me olvide. Pues primero quería dar las gracias, ¿no?, al CENDEAC y a Tatiana y a Miguel por invitarme y por darme la oportunidad también de retomar esta reflexión sobre la escucha en la ciudad que yo voy haciendo así de aquella manera, un poco de manera intermitente, con otra gente, con Massimiliano Casu, por ejemplo, ¿no?, que como no veo bien, estará por aquí, hasta ahí, que hablará mañana. Y con los autores estos que aparecen, autoras que aparecen en el... Bueno, oh, Dios mío, ya veréis, voy a intentar hacer... me voy a liar con los 2 ordenadores. Aquí. Que tampoco son todos los que, ni todas las que son. Y luego me he dado cuenta, de manera un poco idiota, que he puesto sus nombres con algunas de las nociones o de las cosas que voy a hablar de ellos, y en vez de poner referencias de textos, he puesto enlaces online para poder escucharlos. Pero claro, aquí pues no nos vamos a escuchar y ni vais a poder anotar todos esos enlaces. Pero bueno, también era una manera de demostrar que uno no reflexiona solo, que la reflexión y el pensamiento siempre es colaborativo, ¿no? Siempre es, como dicen los anglosajones, un community work, ¿no?, un trabajo comunitario, no especialmente consensuado, ¿no?, pero siempre pensamos en común, ¿no? Y tenía aquí el juego de preposiciones, ¿no? En este caso pensar la escucha con, contra, de, desde, entre, ¿no?, como ahora, ¿no?, yo con tanta suerte, ¿no?, entre María y Eduardo, ¿no?, sobre conflicto y connivencia también. Y claro, en la reflexión sobre la escucha no estamos solo entre personas, ¿no?, y autores y autoras, sino también con los sonidos que escuchamos, ¿no?, y que hemos tenido un ejemplo extraordinario, ¿no?, y precioso con María hace un rato, ¿no?, y la reflexión de la escucha también se nutre, claro, de las experiencias de escuchas, ¿no?, con animales, con plantas, con objetos, ¿no?, y con quienes he tenido la oportunidad de sonar, ¿no?, también, y de escuchar y de compartir las escuchas, ¿no?, que esto es lo que dice. Algunos nombres me he dado cuenta luego que los voy a contar y no están ahí en el PowerPoint. Por ejemplo, esto de compartir la escucha, que es alguna idea que nos deja este autor francés, Peter Essendi, ¿no? Podemos compartir escuchas y podemos firmar escuchas también, ¿no?, como creo que podemos dar ejemplos a lo mejor a lo largo de la pequeña charla. Tengo que advertir también que mi exposición no va a ser muy ordenada, ¿no?, que he traído aquí un poco el método del baratillo y del mercadillo, ¿no?, y yo digo, a revolver, ¿no? Pues voy a dejar aquí unas cuantas ideas, ¿no?, y nociones, como veis también de segunda mano, ¿no?, o de tercera, ¿no?, prendas que han sido usadas, recosidas, recicladas también, personalizadas y bueno, luego pues que vosotros las probéis y saquéis también lo que os parezca, ¿no? Y yo creo que también puede causar cierta incomodidad, ¿no?, que a lo mejor va a ser un poco fragmentario o que no vamos a ver, no voy a producir una narrativa, ¿no?, que a lo mejor, ¿no?, que ligue todo. Como a veces también nos sentimos un poco incómodos, ¿no?, cuando estamos en un mercadillo o en un rastrillo, ¿no?, en vez de frente al orden de las tiendas, ¿no?, y sus estanterías y sus perchas.
Pero yo también pienso que a lo mejor también, ¿no? Como cuando escuchamos, ¿no? El que no todo esté muy ordenado, el tener que revolver y fijarnos, pues también hace que estemos, o que estemos un poco incómodos, pero que no nos podamos arrepachingar, ¿no? Que tengamos que estar un poco activos. Así que con todo el morro de presentar algo que no está muy ordenado, como algo también positivo, pues también, pero que lo creo de verdad. Al mismo tiempo, pues un poco es una demanda de que tengáis un poco de escucha activa, ¿no? De prestar atención, ¿no? Y como digo, pues eso, que pensáis en los que os llevéis lo que os valga, ¿no? Le sigáis dando vueltas, ¿no? Y le encontréis otros sentidos, ¿no? Teniendo también en cuenta la polisemia esta del término sentido, ¿no? Es algo que una vez nos contó Elena Casado, otra socióloga ordinaria, y que yo repito muchísimo, ¿no? Que cuando hablamos de sentido estamos hablando de significados, pero también estamos hablando de sensaciones y de sentimientos y también de orientaciones, ¿no? Sentido como hacia dónde nos orientamos, o desorientaciones también, ¿no? Como hemos tenido otro ejemplo súper potente hace un rato con la performance de María, ¿no? de toda esa polisemia de sentidos alrededor de lo que nos ha ofrecido, ¿no? Las sensaciones, los sentimientos, ¿no? y las desorientaciones también, con ese juego, ¿no? de sonidos de los pájaros y con esa coreografía también, ¿no? con el anochecer, ¿no? Y luego ya ha llegado la lluvia y dices, bueno, esto, menuda maravilla, ¿no? Esa teatralidad que ningún director ha organizado, ¿no? Vale. Además de precisar esto de que va a ser un poco desordenado, antes de entrar también en materia, quería también precisar otra cosilla. Cuando hablamos de la escucha, solemos encontrarnos con dos maneras de hablar. Una en la que tomamos claramente la escucha como modo de percepción, ¿no? A través del oído, y como una forma de atención a través del oído, pero también utilizamos mucho la escucha como en un sentido más metafórico, ¿no? Como para hablar de formas de atención que no tienen que ser necesariamente auditivas, ¿no? Y también muchas veces utilizamos, o se utiliza por lo menos en nuestra tradición occidental o moderna, como la queramos llamar, también la escucha como una metáfora a la hora de hablar de ciertas maneras de pensar o de razonar, ¿no? Y muy a menudo nos lo encontramos por oposición a lo visual, ¿no? Esta forma de hablar del paradigma escópico, ¿no? Una manera también de conocer a través de la vista que se opondría a la manera de conocer a través del sonido o del oído, ¿no? Y a veces encontramos, ¿no? Hay otro autor que tampoco he puesto ahí, que se llama Jonathan Sterne, que también es un estudioso del sonido estadounidense. Él le llama a esto la letanía o invocación audiovisual, ¿no? Que es lo que nos podemos encontrar muchas veces cuando se opone, ¿no? Una forma de conocer a través de la vista por una forma de conocer a través del oído, ¿no? Y que se utilizan como metáforas sobre modos de razonar y de hacer abstracción que, de nuevo, en esta tradición también moderna, occidental, europea, pues convertimos en una oposición, ¿no? Con esta tradición histórica de pensar por binarismos, convirtiendo las diferencias en oposiciones, ¿no? Entonces, yo la verdad es que voy a intentar, o sea, yo creo que la mayor parte de las cosas de las que voy a tratar aquí voy a utilizar o voy a hablar de la escucha como percepción auditiva, aunque también evidentemente me voy a deslizar a ese aspecto metafórico, ¿no? Pero sin compartir este binarismo, este dualismo, ¿no? entre lo visual y lo auditivo, ¿no? Entonces, y sin dejar tampoco que esas abstracciones metafóricas, que evidentemente las metáforas, ¿no? Siempre tienen en sí y son útiles también, pues que no se nos vayan demasiado de las manos, ¿no? Que no se nos vaya del cuerpo, de la percepción, ¿no? de los oídos y de las orejas y de las tripas, ¿no? Porque la escucha es vibración y también escuchamos, ¿no? Con todo el cuerpo. Entonces, la propuesta de esta charla, ya voy, ¿no? Del título, es pensar juntas, ¿no? La ciudad y la escucha, y aquí retomo lo que me manda, ¿no? Lo que nos ofrece Miguel. Y en principio parto de dos propuestas que tienen en común el utilizar la palabra derecho, ¿no? Por una parte, el derecho a la ciudad, ¿no? Esto que formula Henri Lefebvre, ¿no? el sociólogo filósofo francés en el año 68, es el señor de blanco y negro, y el derecho a la escucha de Astra Taylor, ¿no? Que es la mujer blanca del flequillo moreno. Y ¿no? Astra Taylor es una documentalista, ¿no? Estadounidense,
y también una escritora, y que ha trabajado mucho sobre la idea de qué es la democracia, ¿no? Tiene un documental que se llama así, que es La democracia, ¿no? Que hace a partir de ahí, participó también en el Occupy, creo que era el de Wall Street, y que también ahora pues, organiza, ¿no? Está analizando o estudiando o escuchando, documentándose sobre toda la cuestión del endeudamiento, ¿no? Que es un problema tan gordo en Estados Unidos y aquí también, pero en Estados Unidos aún más, y organizando talleres de escucha, ¿no? Y volver sobre eso luego, ¿no? Y que habla justamente de este derecho a la escucha. Entonces, en estos dos términos, el derecho a la ciudad y el derecho a la escucha, el derecho no aparece tanto como un término jurídico, sino como aludiendo al carácter político, ¿no? Tanto de habitar y de hacer ciudad como de escuchar, ¿no? Y no solo, bueno, con el derecho a la escucha, por ejemplo, se quiere señalar no solo el derecho a tener voz o a la palabra, a la libre, ¿no? expresarse, sino también el de escucharse, ¿no? Como una condición de vivir juntos, ¿no? Como una condición de la democracia. Aquí jugaré con estas, ¿no? Como condiciones de habitabilidad en la ciudad, condiciones de habitabilidad en nuestro mundo y también como condiciones de vivir juntos, ¿no? De la ciudadanía o de la organización política, ¿no? Pero la ponencia de hoy se llama, esta charla, ¿Cómo sonamos?, ¿no? Y entiendo que preguntarse por la escucha, como hemos visto también en la introducción de Miguel y también en la performance de María, ¿no? Preguntarse por la escucha de lo urbano, ¿no? ¿Por qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Cómo escuchamos? Requiere, por supuesto, atender a cómo suena la ciudad, a cómo sonamos, ¿no? Todos los humanos y no humanos que habitamos esta ciudad. Entonces, también de aquí quiero retomar la pregunta esta del cómo suenas, de la filósofa afroamericana Devonja Davis, ¿no? Que es esta mujer de pelo corto que está en una esquina del PowerPoint, que ella toma esta expresión vernácula, ¿no? Afroamericana, how you sound, que es una manera de preguntar. Es complicado de traducir al español, es algo así como ¿qué haces? O cómo estabas, o cómo sonabas tú en esa situación que me estás contando, ¿no? en esto de lo que estamos hablando. Es una pregunta amplia, ¿no? No es qué haces o quién eres o qué estás haciendo, ¿no? Que obliga a pensar el contexto en el que estás, en las implicaciones éticas también de una posición, o sea que puede interrogarse por la acción y la identidad, ¿no? El quién es, qué hace, pero un poco más allá o más acá, ¿no? Que pregunta también por el marco, por el contexto, por las asunciones a veces escondidas, ¿no? Por los aspectos que no se toman en consideración, ¿no? Como también cuando sonamos, ¿no? Y cuando oímos, qué se incluye, ¿no? Y nos obliga a preguntarnos qué incluimos y qué excluimos del rango del audible y de la atención, ¿no? Que es algo que también hacemos en la escucha, ¿no? A qué escuchamos y qué dejamos de escuchar, qué oímos y qué desoímos, ¿no? Entonces, un poco esta idea de cómo sonamos, cómo suenan los demás, cómo suena la ciudad, cómo interpretamos o no esos sonidos, qué sentidos, en eso que decía antes, sentidos, sensaciones, significados, ¿no? Movilizan, a quiénes sus formas de sonar les hacen partícipes de la ciudad y a quién no, a qué sonidos prestamos atención y oído y quiénes desatendemos, ¿no? A quién y quiénes hacemos y a qué hacemos oídos sordos, ¿no? Entonces, siguiendo también lo que hemos visto con María y lo que dice Miguel, aquí estamos hablando que escuchar la ciudad es ampliar la escucha y la atención a los no humanos o a los más que humanos, ¿no? Que es necesario escuchar las cosas y los otros seres vivos, ¿no? Los distintos modos, ¿no? Si tomo ese término de Bruno Latour, los distintos modos de existencia que forman la vida y nuestras vidas, a los que oímos y que hacen también que sean audibles, ¿no? El modo de existencia de pájaro, el modo de existencia de los humanos, ¿no? Y entender también que la vida en general y la vida en la ciudad es posible, ¿no? o tiene también sus rasgos en cómo sostenemos esos modos de existencia de los otros, ¿no? Para que la ciudad sea sostenida, ¿no? Y que, como veíamos también muy bien con la performance de María, que la ciudad, para existir, ¿no? Su modo de existencia ciudad, si pudiéramos decir así, pues requiere de esa multiplicidad de modos de existencia que suenan y que demandan escucha y que hacen posible su vida. Y, por tanto, entender también que la escucha es también una parte de ese sostenimiento, de ese cuidado de la existencia de todas entidades, ¿no? De reconocer su presencia, incluso también de aquellas que ya no están vivas, ¿no? Igual que yo con mi PowerPoint, oh, Dios mío, con mi PowerPoint estoy también, ¿no? con mi reflexión, estoy
atendiendo al modo de existencia, ¿no?, de las personas muertas, ¿no?, de los autores, ¿no?, que algunos también tenemos cierto apego, ¿no?, como puede ser Bruno Latour, pues también la ciudad forma parte, ¿no?, también en el oír la ciudad están las presencias de aquellos que ya no están vivos y vivas, pero que gracias a ese sostenimiento siguen estando presentes, ¿no?, y pueden seguir estando presentes, y tenemos que ver también con nuestra escucha cómo les permitimos esa existencia, ¿no? Entonces, pues recordando a Bruno Latour, ¿no?, y que también ha trabajado y ha escrito cosas muy bonitas y muy interesantes sobre la ciudad, ¿no?, como aquella de París, ciudad invisible, ¿no?, y recomendando la escucha de ese vídeo, ¿no?, de esa entrevista reciente que le hicieron en la cadena Arte, ¿no?, que se puede encontrar fácilmente online, donde en un momento de la entrevista se pregunta justamente por las condiciones de habitabilidad en las ciudades y también en el planeta, ¿no?, que hace posible que podamos habitar. Y cómo también, como decía, esas condiciones de habitabilidad tienen que ver con la escucha, ¿no? Él propone esta idea de que el territorio que habitamos está definido por una red de dependencias. De quién y de qué dependemos, qué necesitamos para vivir, ¿no?, y que la política consiste en seguir esa red de dependencias, ¿no? La propuesta de Latour, ¿no?, es elaborar descripciones de esas redes, entender también que nuestra autodescripción o la descripción de una ciudad consiste en describir nuestras redes de dependencia, ¿no?, qué condiciones, qué necesitamos, ¿no?, qué se moviliza para que podamos vivir, ¿no? Hace una cosa muy graciosa en este vídeo, que es de aparentar esas descripciones de dependencia que él, por ejemplo, hace con gente, o había hecho con gente en Francia en talleres, con los cuadernos de quejas previos a la Revolución Francesa, ¿no? A lo mejor algunos suena, os acordáis de cuando estudiasteis en el instituto, lo que los franceses llaman les cahiers de doléances, ¿no? En el periodo previo a la Revolución, pues supongo que el rey, viendo que aquello se estaba un poco poniendo un poco peligroso, pues se le propuso a los tres estados, ¿no?, que describieran en unos cuadernos, pues eso, ¿no?, qué cosas necesitaban, dónde encontraban sus problemas, ¿no? Y ese describir sus problemas, ¿no?, permitió, se transformaba en una forma de proponer a la autoridad cambios en su administración, ¿no? Entonces, me interesa esta idea, ¿no?, que nos deja Latour ahí, ¿no?, de esa idea de cómo la cuestión fundamental de nuestro tiempo y de nuestra habitabilidad es la dependencia, que las dependencias definen quiénes somos, y dice él, y no la cuestión no tanto la de la emancipación, ¿no? Entonces, la pregunta, no me he perdido, ¿no? La pregunta sobre cómo sonamos es también, en ese sentido, como dice Devonja Davis, es también la de quiénes y de qué dependemos, ¿no? La cuestión de las dependencias y ¿no?, vinculada, perdón la redundancia, a los vínculos, nos remite también a la de las necesidades, ¿no?, que es, por ejemplo, como Henri Lefebvre, en su texto del derecho a la ciudad, ¿no?, habla también de ese derecho enumerando las necesidades sociales a las que debería responder la ciudad, ¿no? Y es muy interesante cómo lo hace, porque al hablar de esas necesidades las configura de manera rítmica, ¿no?, viendo, ¿no?, también dan cuenta de esas redes de dependencia y condiciones de habitabilidad, ¿no? Cuando él dice seguridad, ¿no?, la ciudad debe responder a la seguridad y apertura, certeza y aventura, ¿no?, trabajo y juego, previsión e imprevisto, unidad y diferencia, aislamiento y encuentro, soledad y comunicación, inmediatez y largo plazo, acumular y derrochar energías. Y podríamos añadir y sonidos y silencios, ¿no?, acomodar sonidos y silencios. De este modo, reconoceríamos también, como señala la filósofa Carmen Pardo, que tampoco está aquí, pero que es también una autora muy importante si queremos entender la escucha, ¿no?, cómo acercarse a las ciudades desde el oído, ¿no?, y atender, por ejemplo, ¿no?, este ritmo de sonidos y silencios, revela cómo las ciudades también son, como dice ella, máquinas estéticas, ¿no?, productoras de sensibilidad, que participan en los procesos de subjetivación, ¿no?, como veíamos en esos ritmos, y en los conflictos asociados a ella, ¿no?
Carmen Pardo va a hablar sobre todo de la cuestión de la música, ¿no? Le interesan en este artículo los sonidos musicales, ¿no? Por ejemplo, dice ella, en esa máquina de sensibilidad se manifestaría hoy en día en los usos de la música en espacios públicos ligados a prácticas comerciales y de consumo, ¿no? Lo que la autora llama hipersonorización, por ejemplo, ¿no? Y quizá volvamos luego sobre ella, ¿no? Como uno de esos, como un ejemplo de esa relación entre el sonido y las formas de escucha y de producir sonidos de la ciudad. Entonces, si sigo con estas ideas, ¿no? La escucha del urbano, ¿no? Y aquí vuelvo a lo del ritmo del derecho a la ciudad de Lefebvre, requiere escuchar los sonidos y los silencios, y a veces esas alternancias pueden estar entorpecidas por ciertas formas también de hipersonorización, y esa escucha de sonidos o silencios, como decía Miguel, ¿no? También pues es la de los enredos cotidianos, la de las presencias y las ausencias, ¿no? La de todos esos ejemplos que él nos daba con todos esos términos también, que ponen de manifiesto, ¿no? Lo performativo de la escucha, ¿no? Lo activo de la escucha, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Voy a pediros ese trabajo de escucha, ¿no? Porque la escucha es atención, en tensión. Y en las ciudades, ¿no? Esa atención también está muy demandada. Hoy, luego volveré sobre ello. Hoy también nuestra experiencia digital también es como de demandada está esa atención, ¿no? Entre objetos, sujetos, distintos contenidos, ¿no? Distintos sonidos, pero también entre tiempos, ¿no? Esta idea de que la escucha siempre es una tensión entre el presente, ¿no? La escucha, a veces podríamos pensar que solo escuchamos, ¿no? que escuchamos en el presente, en el instante, ¿no? Pero en esto que estamos haciendo todos aquí ahora, como también lo veía bien con, ¿no? el ejemplo de la escuela de María, ¿no? El proceso de aprendizaje, ¿no? En la escucha siempre está la manera en que oímos los sonidos del presente, nos vinculan con la historia, con el recuerdo de las escuchas pasadas, y también con el futuro, en el sentido de que configuran nuestras expectativas y esperas apoyadas también en esa memoria. Y aquí no estoy siendo metafórica, ¿no? Por ejemplo, cuando trabajaba sobre cuestiones sobre música, era muy claro ver, ¿no? Cómo uno recompone a veces, ¿no? Bueno, me da igual, me decían los chavales, bueno, cuando escucho la música con este reproductor, que le falta la mitad, que no me reconoce los bajos, ¿no? De cuando estoy en la discoteca, pero ya yo los estoy oyendo también, ¿no? O cómo nos prepara, digamos, ¿no? en la escucha de música tecno, ¿no? Cómo estamos también, nuestra memoria nos prepara, ¿no? En ese subidón, y ya estamos expectantes a lo que va a venir, ¿no? Entonces vemos también cómo escuchar nos sitúa también en el tiempo y en esa relación, esa vinculación entre el pasado y el presente y el futuro, ¿no? Un ejemplo de lo que decía, ¿no? De escuchar entraña atención, estar alerta, intensificación, curiosidad, inquietud también, con todos los sentidos del término inquietud, y tender a un sentido, de nuevo significado, sensación, sentimiento, orientación, que no es inmediatamente accesible, ¿no? Y bueno, ya también lo comentaba Miguel, ¿no? Que escuchar es entrar en una espacialidad que nos penetra, y sonar, ¿no? Cuando hacemos sonidos, también es contribuir a producir espacios sonoros, ¿no? Y nos recuerda que la ciudad y sus espacios, tanto públicos como domésticos, son espacios sonoros, ¿no? Vale, entonces, escuchar, siguiendo con esto que voy diciendo, ¿no? Formar parte de esa vibración física, la de nuestros tímpanos y nuestras tripas, entrar en resonancia, esa materialidad de la escucha de lo que hablábamos, es también, por lo tanto, una forma de recolectar, ¿no? De recolectar sonidos, de recolectar recuerdos, ¿no? Recolectar en el sentido también de formar, ¿no? Recolectar significa también formar un colectivo, ¿no? Pertenecer y, por lo tanto, hacer lugar, ¿no? En este caso también hacer ciudad, y llevarnos los sonidos a otro lugar, ¿no? y a otro tiempo, ¿no? Esta posición de escucha es también la posición del investigador, ¿no? Que recolecta, que forma colectivas, que hace lugar, que lleva a otro lugar, y es también la posición de habitar la ciudad, ¿no? Y aquí también podemos ver en esta forma de entender la escucha como hacer colectivo, y como hacer colectivo, como vemos también, no solamente entre personas, ¿no? Sino también con objetos y con animales y con plantas y con seres vivos, pues la escucha se revela una acción profundamente política, ¿no? Ligada a los dos aspectos de la política, no tanto a relaciones de poder como a la formación y configuración de colectivos y de lo colectivo
y comunidades, así como la organización y experiencias de lo público, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, pues eso, cómo contribuye también a describir y a hacernos ver que formamos parte de esas redes de dependencia, ¿no? Y que sustentan la capacidad que tenemos de actuar y de proponer, ¿no? Siguiendo con esto y volviendo a esta autora y amiga que he citado antes, ¿no? Que es Carmen Pardo, me interesaba también recordar cómo ella, analizando también un poco el trabajo de los artistas o los músicos, observa que las maneras de acercarse a la ciudad desde la escucha de los sonidos, ¿no? Por ejemplo, cuando analiza el trabajo de los dadaístas o de Russolo, supone prestar atención a lo que se considera banal y anodino, ¿no? Y darle, por lo tanto, también otra atención y otra importancia, ¿no? Yo creo que esta idea, ¿no?, de acercarse a la ciudad y recolectar y amplificar los sonidos banales y cotidianos, quizá lo vamos a encontrar también en el trabajo de Eduardo, ¿no? Y mañana también un poco en lo que nos va a proponer Amaya Urra, ¿no? Y cuando la atención a estos sonidos banales anodinos entra en el ámbito de la percepción estética artística, nos recuerda Carmen, pues esto supone cambios sustanciales en la producción artística también, ¿no? Por ejemplo, entonando, ¿no?, o orquestando los sonidos de la calle, esos sonidos a los que les hemos llamado ruido, ¿no? Y recuerdo la definición de Cage, ¿no?, que al fin y al cabo la diferencia entre ruido y sonido es una diferencia moral, ¿no? Como dice algo así que, ¿no?, llamarle algo ruido es como un juicio moral sobre los sonidos. Entonces, una manera de cambiar esa producción artística es, y yo quizás sea lo que Eduardo nos va a hacer, ¿no?, es orquestar en sinfonías los sonidos también de la calle, pero también llevando elementos de lo sonoro y la escucha en la calle a la interpretación y escucha musicales, ¿no? De esto las músicas pop saben mucho, ¿no?, de llevar sonidos cotidianos, pero no solamente los sonidos, sino las maneras de producir sonidos, las maneras de escuchar, ¿no? Si queremos ponernos así más música sabia o música culta, podemos ver también, por ejemplo, todos los experimentos de Cage, ¿no?, de dar a oír varias obras musicales a la vez, intentando recrear esa simultaneidad de distintos sonidos en la escucha cotidiana de la ciudad, o todas las experimentaciones sobre el movimiento y espacialización del sonido, ¿no?, que es un poco pues, lo que hemos visto también hace un rato en la performance de María, ¿no?, como veíamos los sonidos que se van acercando, que se van alejando, ¿no?, y que van generando esos espacios, ¿no? Vale, voy un poco a acelerar un poco. Volviendo a Latour, ¿no?, y estas palabras suyas sobre la habitabilidad y la sostenibilidad de la vida, ¿no?, en este presente que vivimos amenazador y urgente, en lo que a vida se trata, él habla, ¿no?, por ejemplo, pues trata de generar experiencias sobre cómo recoger esos cuadernos de quejas, ¿no?, sobre la habitabilidad del planeta y sostenibilidad de la vida, ¿no?, por ejemplo, facilitando talleres de autodescripción, donde habla de, pues, donde junta, por ejemplo, a agricultores, ¿no?, o a ecologistas, ¿no?, o a distintos ciudadanas y ciudadanos, ¿no?, y donde les pide que hagan esa autodescripción a través de sus dependencias, ¿no?, y donde se describe y se hace la lista de las entidades de que dependemos y que están amenazadas, ¿no?, y al mismo tiempo ese trabajo de autodescripción se hace en conjunto, escuchándose unos a otros, ¿no? Y en ese trabajo de autodescripción a veces también salen propuestas, ¿no?, porque luego los visita a estas personas o los visitaba, ¿no?, en otros momentos, ¿no? Astra Taylor en Estados Unidos facilita también estos talleres de escucha, ¿no?, donde decía antes, de hecho su primer documental sobre la democracia y ahora también una forma de escucha, ¿no?, acercarse a mucha gente y preguntarle, ¿no?, qué es la democracia, ¿no?, y qué es lo que cada uno te va contando. Y aquí lo hace con un tema también que es un poco delicado, ¿no?, porque hablar del endeudamiento y de las deudas produce vergüenza, ¿no? Entonces, como en esos talleres favorece el que primero haya una toma de conciencia de esas personas, escuchándose ¿no?, de lo común y lo cotidiano y lo banal también, en su tristeza y en su horror, del endeudamiento pues eso, de los tratamientos médicos o de los préstamos para poder estudiar y como ahí también surgen la queja, el problema, la china en el zapato, ¿no?, de la que habla Latour, de escribir y escuchar donde duele. Para que esto sea posible, ¿no?, para que se produzca esa descripción, ese caer, es necesario generar dispositivos de escucha, ¿no?, y disposiciones de escucha, ¿no?, como veíamos también en lo que nos proponía hace un rato María, ¿no? Entonces, los cuadernos de quejas también son
pues un dispositivo de escucha y una disposición de escucha. Generar ese taller también genera, ¿no? Es una disposición de escucha que permite describir una situación de injusticias, de desasosiegos, de malestares sobre un territorio, precisando sus elementos, revelando la posibilidad de hacer quejas y proponer, como decía, modificaciones profundas, ¿no? Ambos autores subrayan, cada uno a su modo, cómo esas descripciones escuchadas hacen también que nuestros cuerpos se modifiquen, ¿no? Dicen, no nos sentimos menos abrumados, ¿no? Los agricultores de Latour no se sienten menos abrumados, los endeudados o endeudadas estadounidenses no se sienten menos abrumados, pero sí más capaces de actuar, ¿no? Y de reconocer la capacidad de nuestra escala, de nuestra pequeña escala, ¿no? Y ambos autores también, como digo, en elementos distintos, situaciones distintas, llegan un poco a esa construcción, pero que la política no es pasar a un nivel general, dar un salto en la escucha, desoyendo las banalidades de los sonidos cotidianos, sino seguir esa red de dependencias que, como dice Latour, del pequeño agricultor del sur de Francia te va a llevar hasta las plantaciones de soja de Brasil y hacia cambios legislativos y, por supuesto, hacia el cambio climático, ¿no? Sino seguir, como digo, esa red de dependencias y de pertenencias que podemos describir y escuchar, ¿no? Y que forman nuestros territorios y los conectan con otros tiempos y lugares. Claro, esa práctica de la escucha, de la queja, de la descripción de los malestares y de los desasosiegos, ¿no? Que en muchos casos la hipersonalización urbana, la hipersonalización también digital o cultural de nuestros tiempos vuelve más difícil porque hay otros sonidos potentes que están, ¿no?, entreteniéndonos, dificultan esas oídas, se encuentran en lo que Sara Ahmed, ¿no?, que es esta autora que tenéis aquí, entre Latour y Lefebvre, ¿no?, que es esta autora australiana que ahora vive en Inglaterra, pero de origen, su familia es de origen pakistaní. Entonces, ella llama, aquí cada uno también viene de su contexto de escucha, ¿no? Sara Ahmed está hablando en un libro reciente que se llama Denuncia, ¿no?, que ha sido traducida en español, del acoso en las instituciones, sobre todo el acoso en la universidad. Y lo que hace es un trabajo a través de recolectar y oír quejas, ¿no?, y situaciones de personas que han sufrido esos acosos, ¿no? Y entonces ella llama, que lo que ha hecho en ese trabajo, su metodología, le llama el oído feminista, ¿no? Que a mí me gusta, claro, y me gustaría, ¿no?, se puede poner para hablar de otras formas también de oír, de desasosiegos o malestares, ¿no? Entonces, ese oído feminista que se activa, ¿no?, que a lo mejor no preexiste, pero que se activa al recolectar las quejas. Y ella dice que consiste en acabar con que oír al que se queja sea igual que no oír, ¿no?, con ese menosprecio. Esa idea muchas veces también, lo que decía antes, ¿no?, no oímos todo lo que suena, ¿no? Y muchas veces, ¿no?, dice ella, ¿no?, cuando una de las experiencias de las personas que habían sufrido acoso y se habían quejado a sus instituciones era que en cuanto alguien se queja, ¿no?, te oyen como quien no oye. Con un reconocimiento distorsionado, incompleto, ¿no?, con una falta de atención, ¿no? Entonces, aquí vemos otro aspecto que me gustaría hablar en la charla de hoy, ¿no?, esa forma, ¿no?, escuchar, o sea, escuchar también puede ser desoír, ¿no? A veces hablamos de oír, ¿no?, como esa cosa general, ¿no?, y la escucha, prestar atención. A veces la escucha, que es prestar atención a una cosa, tiene también como efecto desoír, ¿no? O sea, no es verdad que escuchemos, que oigamos todo lo que suena, ¿no? También la escucha puede tener el efecto de desoír y, por lo tanto, nos obliga a preguntarnos qué se oye y qué se desoye. Frente a lo que suena y se oye, ¿cabe escuchar o desoír? Como decimos en español, con esta frase tan terrible, ¿no?, oír como quien oye llover. Yo estoy encantada de que haya llovido, porque aparte que es una maravilla la lluvia, que me viene también al pelo. Oír como quien oye llover, ¿no? Y quizá merezca pararse aquí un rato, sobre todo aquí en Murcia, ¿no?, o en este momento vital. ¿Qué es esto de que desoír es oír como quien oye llover, ¿no? El sentido de esa frase, ¿no?, las sensaciones que nos provoca, los sentimientos, ¿no? Es también esta cosa, ¿no?, de esta frase que llevamos oyendo toda nuestra vida y que ahora, vamos, es terrorífica, ¿no? Qué arrogancia humana y jerárquica, ¿no?, de lo importante, ¿no?, colocando lo medioambiental y lo climático en lo que no importa. Y encima luego también qué inocencia, ¿no?, también, ¿no?, dando por supuesto la banalidad cotidiana, ¿no?, de que va a seguir lloviendo siempre. Y lo grave que es, y será no atender a la lluvia, ¿no?, como me temo que se sigue haciendo, ¿no?, en Murcia, en Madrid, en El Cairo, ¿no?, y en tantos otros lugares, ¿no?
desatención, desestimación, incredulidad también, ¿no? Y frente a eso, claro, el oído feminista de la hermana yo sí te creo, ¿no? Y que tristemente esto de la hermana yo sí te creo, pues hay que extenderlo de las víctimas, a las víctimas de la violencia de género y a las víctimas del clima y a las activistas y ahora también a las periodistas que escuchan y atienden estas quejas y protestas, ¿no? Vamos a tener que hacer una hermana sí te creo aquí y una escucha activa, pero bien potente, ¿no? Aquí me permito un pequeño paréntesis para hablar de los espacios digitales, ¿no? Lo que aludía también, ¿no? Como lo importante es que soy hoy en día, tanto para lograr esa escucha y también lo importantes que son en generar formas de desatención y de personalización, ¿no? Entonces, en los espacios digitales, bueno, hablábamos de Astra Taylor, ¿no? Que venía también del Occupy, y lo hemos visto también en muchos movimientos sociales y formas de activismo, ¿no? Son importantes para escuchar las quejas urbanas desatendidas y las quejas climáticas desatendidas, al mismo tiempo que lo digital es una contribución bien problemática, ¿no? al calentamiento global y al consumo de energía, ¿no? Y también lo digital es un espacio de enredos y de ataques, ¿no? y de formas mediadas digitalmente de desoír, como por ejemplo en su artículo sobre el derecho a la escucha nos recuerda a Astra Taylor, ¿no? Los bulos, el odio, el ruido y el furor de Internet también son formas de desoír, ¿no? y de hacer como, ¿no? de oír, de hacer como eso que comentábamos, ¿no? El que se queja como si no, oír al que se queja como si no hablara, ¿no? A veces desoír es convertir, por lo tanto, como sonamos en silencio, ¿no? Silenciar, convertir la lluvia y su ausencia en silencio, ¿no? Convertir las voces subalternas en silencio, ¿no? De eso sabemos mucho también, ¿no? Los que nos hemos fijado, ¿no? Bueno, sabemos todos mucho, pero a lo mejor nos fijamos más, atendemos más cuando atendemos a las cuestiones de género, ¿no? Esto de ¿no? Estas cosas que nos cuenta, por ejemplo, Rebecca Solnit, que también está ahí, es la señora rubia de ahí, ¿no? Eso de las palas, y también lo contaba Ahmed, ¿no? en su estudio, ¿no? Esas palabras, ¿no? Esas experiencias femeninas de soltar algo en una reunión de trabajo, ¿no? Y que sea como si estuviera lloviendo, ¿no? Nadie atiende y que de repente un hombre las retoma y entonces sí son oídas, ¿no? Eso también es una forma de silenciar, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Esta cuestión de ¿no? prestar atención al desoír, ¿no? y a las quejas y ejercitar ese oído feminista nos lleva a ver cómo se puede oír a las que no son oídas, oír, pero también implica oír como no nos oyen, ¿no? Oír, y también implica que oír, por lo tanto, igual que Ahmed dice en su trabajo, que ella al recoger esas quejas, su escucha también era una forma de sonar, porque su escucha se traducía también en amplificar esos sonidos, ¿no? Como hemos visto con María, ¿no? y los pájaros, ¿no? La escucha de María de los pájaros también es sonar como los pájaros y amplificar los sonidos de los pájaros, ¿no? En otro contexto puede ser amplificar esas quejas y desasosiegos, ¿no? Vuelvo a lo que comentábamos antes de Peter Essendi, ¿no? Esa articulación también entre sonar y oír, firmar una escucha, es sonar y amplificar esa escucha, darla a compartir, ¿no? Oír, como dice el oído feminista de Sarames, es un trabajo de atención. El oír hace que nos mueva a formar parte de un colectivo, ¿no? Escuchar la ciudad, compartir la escucha de la ciudad, es hacer ciudad, hacer colectivo y no solo con las personas, ¿no? Como veíamos también. El colectivo de lo que escuchamos se puede volver nuestro, ¿no? Y por lo tanto, como decía antes, de venir un oído feminista, un oído, no sé, ciudadano o urbano, también es dar un espacio, ¿no? a esas quejas y mover las quejas a otro sitio, mover esos sonidos a otros sitios, ¿no? Habilitar un lugar para que esos sonidos vayan, ¿no? Como dice, cuanto más compartes, más escuchas, ¿no? Contar y escuchar puede añadir algo a un colectivo. Y con esto ya voy cerrando, ¿no? Volvemos a la pregunta de Bonja Heivis, ¿no? ¿Cómo suenas, ¿no? a esta expresión vernácula, ¿no? Que al preguntar, ¿no? al situarnos en el contexto y en esa implicación ética de dónde estamos, desde dónde oímos, más allá de la acción, pues también nos facilita, como dice ella, ¿no? Preguntarnos, bueno, ya en un momento dado también lo habla con metáforas visuales, ¿no? O sea, preguntarnos por los ángulos muertos, ¿no? ¿Qué es lo que no llega al sonido? No sé cómo decía ángulo muerto en sonido, zonas ciegas, zonas sordas, no sé cómo. Obliga, como digo, a escuchar y atender
y también, por lo tanto, a atender a qué es lo que no estamos oyendo, ¿no? La ausencia, qué es lo que no me está llegando, ¿no? A esas relaciones a las que no estamos prestando el oído, ¿no? Y a esas diferencias, ¿no? El preguntarnos por cómo sonamos, ¿no? También, aparte de hacernos, ¿no? ¿no? Situarnos, ¿no? En lugar de solo preguntar qué hacemos y dónde estamos o qué somos, nos lleva también, como decía antes, a preguntarnos cómo se escucha lo que sonamos, cómo se nos adjetiva, ¿no? Esto que comentaba ahora, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de las cuestiones del sexismo o del racismo, ¿no? Cómo se nos escucha como irracionales, como inapropiadas, ¿no? Como también el juicio a los demás va vinculado a la escucha, ¿no? Cómo atribuimos rasgos, capacidades, sentidos, según cómo sonamos y según cómo suenan, ¿no? Pues hay una autora como Anne Carson, por ejemplo, que habla en el género del sonido, habla de todo esto, ¿no? Como qué rasgos se les atribuyen a las mujeres, ¿no? Por el sonido de sus voces. Jaume, que está aquí, Jaume Ferrate, ha trabajado también mucho sobre esto, ¿no? Sobre cómo los timbres, ¿no? Cómo atribuimos a distintos timbres, a distintas formas de sonar las voces, rasgos, capacidades, sentidos, ¿no? Habilidades y, por supuesto, también menosprecios, ¿no? Entonces, la escucha, por lo que como decía, supone ¿no? Interpretar, reconocer, respetar, pero también distorsionar y menospreciar. Y en las relaciones de desigualdad, que con eso quería también ir cerrando, ¿no? La certeza de que se te escucha mal, ¿no? Esto que llaman los ingleses, tienen esta palabra, ¿no? Misperception, misrecognition, los ingleses. Está muy, o sea, no solamente es que te reconozcan, pero que te reconozcan mal, o te escuchan, pero te escuchan, ¿no? De mal, por así decirlo, ¿no? En todos los sentidos del mal, además. O la certeza del desoírte, ¿no? De que nadie está interesado en escucharte, como una marca y efecto de la subalternidad, ¿no? He hablado en la reunión, pero nadie ha reaccionado como si me estuviera oyendo, ¿no? Entonces aquí tenemos las voces que no se escuchan, que se consideran molestas, agudas, chirriantes, ¿no? Solo las voces graves tienen gravedad. Y, por supuesto, las voces que se quejan y que hablan de malestares, de desasosiegos, de deudas, de cambio climático, ¿no? Que se pegan a las que chillan en los museos, pues son las aguafiestas, ¿no? La voz, ¿no? Vuelvo a la gran figura de Sara Ahmed, ¿no? La aguafiesta que rompe la ilusión de consenso y de felicidad, ¿no? Los sociólogos Les Bach, Agatha Lisiak y Emma Jackson, en un estudio sobre las ciudades de Londres y Berlín y de las relaciones entre personas de distintos orígenes y la relación con los migrantes, hablan del término xenofonofobia, ¿no? Para hablar de la xenofobia, pero vinculada justamente a los sonidos, tanto al desprecio de las lenguas extranjeras como al desprecio de las músicas, ¿no? Y los sonidos que estas personas y grupos, pues al desprecio de cómo suenan y de cómo suenan también sus acentos, ¿no? Y en esa escucha de la ciudad, que escucha de esta manera, pues también marca o intenta marcar claramente quién pertenece y quién no, ¿no? Cómo se construye ahí, pues eso, esa otredad y esa exclusión, ¿no? Entonces, bueno, y que aquí podemos hablar con esta idea de xenofobia, pero que también hemos visto, pues como decía antes, ¿no? Las mujeres ruidosas y sonidos monstruosos, los niños y niños asalvajados, ¿no? Que molestan, como comentaba María, los extranjeros, las clases trabajadoras, las personas racializadas, la gente del sur, las quejas sobre el ruido. Esto lo tratamos también en un trabajo que hicimos con Masi, ¿no? En una instalación, no me puedo extender, pero una instalación sonora en un parque del barrio de Villaverde, donde vecinos del barrio, era una instalación sonora sobre música que atrajo a mucha gente joven y vecinos del barrio se quejaban del ruido. Pero si tú lo medías, por lo de oír, si tú medías el sonido no llegaba hasta sus casas. Pero ellos sí podían ver a la gente que movía y que entraba. Entonces, la presencia visual de los chavales de origen latino, de jóvenes no blancos, eso hacía ruido, ¿no? Entonces, ¿no? Ahí vemos ese rechazo, ¿no? Ese rechazo de los acentos. En la comida hablábamos también del rechazo de los acentos, ¿no? Lo que se llama glotofobia, ¿no? De la que hablaba Sabina Urraca en El País hace unas semanas.
Y bueno, ¿qué os voy a contar aquí en Murcia, ¿no? sobre esto, ¿no? Sobre el atribuir rasgos a una manera de sonar, ¿no? como hablamos, ¿no? Todos esos sonidos que contaminan el espacio cívico y los oídos blancos, de clase media, masculinos, adultos, nacionales, ¿no? Y ese deber cívico que aprendemos de controlar nuestros sonidos y el de aquellas y aquellos que no son capaces de autocontrol, ¿no? Que consideramos que no son capaces de autocontrol, ¿no? Entonces aquí también pues es interesante que como las ciudades, también la escucha de la ciudad se construye a través del sonido como una forma de contaminación, pero también de purificación, ¿no? En los rituales, ¿no? Por ejemplo, también la hipersonorización, ¿no? Vamos a poner la música, ¿no? Vamos a poner estas músicas, aparte de para hacernos comprar y para generar también ciertos ambientes, ¿no? Para acallar otro tipo de sonidos y todo ese conflicto, ¿no? Urbano que se traduce en cómo regulamos los buenos y los malos sonidos, cómo nos rebelamos ante los buenos y los malos sonidos. Con eso también hemos trabajado mucho con Masi, ¿no? Por ejemplo, por una parte esa hipersonorización comercial y por otra las regulaciones y las restricciones, ¿no? Al ruido. Por ejemplo, en Madrid hay una cosa fascinante porque hay una regulación sobre el ruido y sobre la música y los volúmenes y hay una zona de excepción que es justamente la zona comercial del centro, ¿no? Porque claro, los que tienen que estar regulados son los sonidos de las periferias, no todos los sonidos que emanan de bares, restaurantes y tiendas del centro, ¿no? También era fascinante ver lo que pasó este año con la manifestación del orgullo, ¿no? Que sabéis, bueno, sabéis lo que pasa, ¿no? Ya de repente nuestro ayuntamiento ya no está tan... ¿no? Y entonces lo que hicieron fue, les dieron el permiso, pero no pidieron, porque cuando se hace la manifestación del orgullo, como lleva más música y más sonido, pues se les hace una especie de moratoria, ¿no? de la normativa de ruido de Madrid, ¿no? Pero este año pues había un conflicto porque el ayuntamiento no lo había pedido, ¿no? Bueno, pues ahí vemos también esas administraciones, esas gestiones de los sonidos, ¿no? Y las escuchas y de lo que es contaminante y no. Entonces, las contaminaciones sonoras musicales depende qué grupos, depende qué lugares, ¿no? Y de nuevo las quejas que se oyen y se desoyen, ¿no? Bueno, Madrid, sobre esto podemos estar horas hablando, ¿no? Las quejas de quién tiene derecho a sonar y quién no, supongo que pasarán también en todos estos lugares, ¿no? Entonces, y quiero que ya de verdad que sí que he dicho que iba a cerrar, pero al final no acabo nunca de cerrar, ¿no? Si con todo esto llegamos a esta idea también, ¿no? O lo leemos también desde esta idea de Rebecca Solnit, ¿no? De cómo la democracia supone el requisito no de ser igualmente audibles, ¿no? Y cómo esto colisiona con las crecientes desigualdades y lógicas de exclusión, ¿no? Y yo había formulado todas estas, ahora sí, la tercera, ¿no? Todas estas preguntas también, ¿no? Por ejemplo, en un momento, ¿no? Donde lo digital y la red es tan importante, ¿no? Pero donde esos espacios digitales donde nos expresamos de manera visual o sonora o textual, tienen todo también, ¿no? Todo su modelo de negocios justamente en la captura, ¿no? de nuestra atención, en la mercantilización de nuestra atención y también en la manipulación, ¿no? de la escucha y de la atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues Astra Taylor decía que una táctica política en estos espacios también es como generar silencios, ¿no? Interrumpir esas formas de escucha y esas formas de captación de la escucha, ¿no? Decía ella eso, frente a toda esta... por una parte la falta de atención, por otra parte la mercantilización y la obstaculización con bulos, con formas de odio, con acallamientos, ¿no? Decía, frente a esto, silenciar, bloquear, apagar, distraerse, dejar de atender, quitar el sonido de la transmisión, ¿no? Cuando en las pantallas aparecen ciertos sujetos con voces y declaraciones dañinas, son gestos de la gestión ética de la escucha digital y también de las escuchas, ¿no? De generar otra vez ese ritmo entre sonido y silencio, ¿no? Pero claro, también la desconexión y el silencio causan momentos de pánico, ¿no? Y si nadie habla, ¿no? También se da
el miedo a lo que comentábamos antes, ¿no? A los otros silencios, a que a uno la silencien, ¿no? Entonces, ese derecho a la escucha conlleva el derecho al silencio, pero también a interrogarnos sobre cómo estamos ejerciendo ese derecho, ¿no? Y además a esa paradoja, un poco la que pongo aquí en la última pregunta, ¿no? De estos espacios digitales, que, ¿no? Cómo afecta que al mismo tiempo que no estemos siendo escuchados o que seamos desoídos, ¿no? Sobre todo, y vuelvo a decir, unos más que otros, unas más que otras, unas entidades más que otras, ¿no? Ser escuchada y desoída en las mediaciones digitales, pero también en la ciudad y en nuestra comunidad, al tiempo que somos vigilados, medidos, registrados, ¿no? Por distintas instancias como ese algoritmo. Esa experiencia digital que estoy siendo desoída, pero estoy siendo medida, ¿no? O la experiencia en la ciudad, ¿no? Mis sonidos son contaminantes, pero estoy generando mucha atención, hay mucha atención vigilante sobre mí, ¿no? Entonces, lo vemos en la escucha algorítmica, pero también la vemos, como digo, en la escucha en la ciudad, ¿no? Y también lo vemos en el ejercicio de nuestros derechos, más o menos, en nuestras prácticas políticas, ¿no? Entonces, ahí nos queda esa pregunta también de dónde queda ese requisito de ser igualmente audible cuando colisiona con las crecientes desigualdades, lógicas de exclusión, y qué supone no ser oído, o no ser escuchado, pero ser oído en esas formas de vigilancia. Y todas esas otras preguntas que ya no leo porque si no me voy a comer todo el tiempo también, ¿no? Así que con esto acabo. A mí me gustaría, si os parece, ceder la palabra al público, si hay alguna de vosotras que quiere hacer una pregunta, un comentario, y es el momento. ¿Y podemos tener un poco más de luz en el público? Sí. Está bien, si queréis podemos hablar luego allí. Yo voy a necesitar un pelín de tiempo para poner la máquina un poco en marcha. Bueno, Clara también está rodando. Vamos a ir tranquilamente y si queréis hablamos también antes. Yo voy a explicaros la máquina un poco allí. Podéis acercaros también y, bueno, si queréis, bueno, que podamos tener un diálogo aquí o allí, como queráis. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que se anime a abrir el melón? Bueno, gracias a los tres por vuestra participación, ¿no? No he podido ver la performance de María, porque hemos llegado tarde, pero bueno, sí que hemos visto la conferencia de cómo contextualizar la performance y bueno, la de Amparo y ahora veremos la de Eduardo. Mi pregunta no tanto era como, bueno, a través también de la conferencia de Amparo, ¿no? De estas reflexiones que te van haciendo pensar, ¿no? O sea, como este bombardeo de cuestiones acerca de la escucha, era el tema de, bueno, esto que está ocurriendo también ahora de estas manifestaciones acerca del cambio climático contra las obras de arte y todo esto, ¿no? O sea, estos científicos que hablan, que no se les escucha, ¿no? Que vivimos en el mundo de la película esta de Don't Look Up, ¿no? Existe también, o sea, como que se les ataca como son actos violentos, ¿no? Entonces, la escucha como transformación del mundo, existe una escucha violenta, o sea, es posible que sea necesario, la escucha siempre como un acto pasivo, ¿no? Un acto sensible, ¿no? Como habéis contado, es un momento de que es necesario, ¿no? O sea, es necesario que, o sea, de alguna manera ese momento de pararnos nosotros, ¿no? Para permitir escuchar o sea, para poder escuchar a los otros, pero existe alguna manera, o sea, o posiblemente sea necesario, o sea, me refiero, o sea, tiene que ver también con la parte de la sociedad que es sensible, ¿no? O sea, yo creo que es una parte muy mínima de la sociedad, o sea, sensible, capaz de que la escucha sea un acto de transformación del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo podría llegar la escucha a un espectro mayor, ¿no? De la sociedad?
y, al igual que estas intervenciones son violentas, ¿no?, de estos actos reivindicativos, ¿existe algún tipo de escucha violenta? Bueno, la escucha es performativa, ¿no? La escucha no es, bueno, pasiva. Otra vez, cuando decimos eso de pasivo, siempre que pienso, ¿no?, eso del activo y lo pasivo, y que luego yo casi nunca veo nada tan pasivo. O bueno, la pasividad es otra cosa que no sea quedarse así quieto, ¿no? Entonces, las escuchas se hacen y se deshacen, como decimos, el silencio también, ¿no?, como vemos aquí, se hace y se deshace, ¿no? A qué prestamos atención, y lo de desoír también es activo, y ahí teníamos esa idea también un poco de la responsabilidad, ¿no?, de lo que comentábamos, ¿no? Entonces, desde luego, esas formas de silenciar son violentas, ¿no? Y a veces violentas de muchos, ¿no?, toda la modulación de violencia que querramos hacer, física, simbólica, etcétera, ¿no?, como hablábamos aquí. O sea, que la escucha es una actividad y la silenciar también. Y luego yo lo que tampoco, que a lo mejor no ha quedado muy claro, era también hacer ver ese par, escuchar sonar. O sea, que sonar también es una forma de escucha, igual que, bueno, por ejemplo, lo vamos a ver luego, Eduardo, ¿no? O sea, los músicos también, o sea, lo que produce sonidos también concretamente conectados con una escucha también, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé, tenía que pensarme también ahora, ¿no?, lo de la escucha violencia, ¿no?, de cómo, ¿no?, si hay una escucha violenta, se hacen violencias a la escucha, ¿no? Eso está claro. Y también escuchar, como veíamos aquí, escuchar a aquellos a los que no se escucha, ¿no? Lo de la hermana, no si te creo, puede ir acompañado también, no sé, de formas más agresivas, no lo sé, habría que pensarlo también, ¿no? Pero lo que sí tenemos que tener claro es que escuchar es activo, ¿no? Requiere movilización, requiere activarse, ¿no? Requiere también activación. No todos somos activistas, pero el activismo también es una forma de escucha, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Carlos. Sí, bueno, enhorabuena por la charla. Sí que quería hablar un poco de el tema de la interferencia, o sea, es el planteamiento de ese ruido que no nos deja oír y que quizá el escucharlo tenga como un interés, ¿no? También como desde ese ámbito poético, ¿no? De, por ejemplo, oír una señal eléctrica que nos interfiere la amplificación del sonido y no nos deja oír esto que estamos hablando aquí, ¿no? Y entonces también esa escucha en la ciudad de las interferencias que nos impiden, ¿no? A lo mejor oír estos contenidos que muy bien has explicado, ¿no? en todo. Y claro, el darle ese protagonismo, ¿no? a aquello que interfiere la señal y que nos impide, no sé si sería como ese entendimiento, ¿no? Esto que hablaba Sarah Haddad, se llama. Sarah Ahmed, sí. De no querer oír algo, ¿no? O sea, y claro, pues el no querer oír creo que puede ser también ese motivo, ¿no? de situación que uno no comprende, ¿no? Entonces creo que a lo mejor esa cuestión de oír la interferencia podría ser como algo interesante, ¿no? Ya no solo a nivel de la ciudad, sino de estos contenidos de no querer o no saber oír, ¿no? Algunas y como la búsqueda de ese sonido que interfiere, pues a lo mejor podría ser como muy interesante, ¿no? Ya se ha hecho, ¿no? A nivel artístico y performático, pero hablando de contenidos, esto pues puede llegar también a una situación como de mucho interés, ¿no? No lo sé si me explico. Gracias.
Sí, aquí también, para entendernos también, hay que volver a esta idea de Wenya Hayes. Es muy difícil, no podemos hablar del sonido en general, ni las interferencias en general. No tenemos que precisar siempre describir de qué estamos hablando, porque está claro que no es lo mismo las voces discordantes en una institución, ¿no?, que dicen, no, aquí ha habido acoso, ¿no?, este profesor y tal, que son percibidas a veces como interferencias en el normal modo ¿no?, y en el vínculo que tenemos con la comunidad, ¿no? Estás desprestigiando, estás interfiriendo, ¿no?, en el curso normal de nuestra universidad, de nuestro departamento. Esto no tiene nada que ver con, por ejemplo, escuchar, ¿no?, a eso que ¿no?, clasificar a esta persona como interferencia, ¿no?, de esos otros contextos en los que, ¿no?, en las que ¿no?, las interferencias son aquello que no nos, ¿no?, los sonidos hipersonidos, ¿no?, los sonidos estos ¿no?, del bulo, del ruido mediático o de los que salen de las tiendas no nos permiten oír, ¿no?, o interfieren, ¿no?, con esas voces subalternas, ¿no?, que requieren más atención, o esos otros los sonidos de la naturaleza de la ciudad, ¿no? Entonces, en principio, yo cuando oigo hablar de interferencia, lo que sí siempre pienso es que es una llamada de atención, ¿no? Entonces, ¿no?, me llevaría a prestarle atención a esa llamada de atención, pero claro, también en otros contextos, ¿no?, ese sonido que interfiere es el que no quiere, ¿no?, el que impide que nos formemos como comunidad o que oigamos llover, por ejemplo, ¿no?, este tipo de cosas. O sea, que sí que hay que precisar, ¿no?, cómo sonamos, pero de qué situación y de qué sonidos, ¿no?, quién interfiere a qué, ¿no?, un poco, cómo ponemos la jerarquía para que unos sonidos sean el mainstream y otros son los que interfieren, ¿no?, esa corriente, ¿no? Juanma. Muchas gracias. Bueno, gracias a los tres, a vosotras dos por la charla y la performance, y estoy deseando ver lo que nos tienes preparado allí en el cuartel. Yo quería hacer una pregunta muy rápida. Me ha parecido muy interesante esta idea, que yo creo que está en la base también de lo que tú comentabas, de integrar los sonidos como parte de la constitución de una comunidad política. Obviamente porque hay una escucha, ¿no?, ese proceso de escucha que deberíamos ampliar, o que yo creo que debemos ampliar también a lo no humano, ¿no?, como lo hemos visto en la terraza, ¿no? Pero allí yo quería hacerte una pregunta muy concreta. En la historia del dolor hay una, por lo que tiene que ver con las quejas. En la historia del dolor hay dos casos que son muy interesantes, a mí me parece que son muy interesantes. Que es, por un lado, el de aquellos que se quejan sin tener motivo para quejarse, y por otro lado, los que no se quejan teniendo motivo. Los primeros serían, pues, lo que sé, por ejemplo, hablabas antes de Calle de Dolans. Allí también, eso también se pasa al primer y al segundo estado, y ellos también expresan cuáles son sus quejas, ¿no? No solo es el tercer estado el que se expresa. Y mientras que los segundos, el ejemplo claro era durante la guerra de secesión estadounidense, una de las pruebas que se aducían en favor o en defensa de la esclavitud era que los esclavos no se quejaban. O sea, no sé, ellos no se estaban quejando, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿cómo podemos integrar eso en ese proceso de constitución de una nueva comunidad política basada o que tiene en cuenta el sonido? ¿Cómo tenemos en cuenta yo creo que no son interferencias propiamente, no son, como decía el compañero, pero sí que son, distorsiones igual, ¿no? Distorsiones de lo que sería ese proceso de integración. Y nada más. Gracias. Tal vez esas afirmaciones se hacen también en la escucha, ¿no? Entonces, lo que comentábamos un poco antes, para que la queja sea audible tiene que haber un oído que la escuche. Por supuesto que los esclavos y las esclavas se quejaran, y cuando ahora tenemos una tradición, o sea, cuando ahora tenemos un montón de autores y autoras afroamericanos que se vuelcan sobre ese archivo está ahí, ese archivo existe, pero claro, había que atender a ello, ¿no? Pero esa falta de escucha a la queja se traduce en no se quejan, y se traduce en lo que comentábamos antes de los rasgos, ¿no? Y se traduce en una encarnación, en una sensibilidad, y por ejemplo se traduce en la creencia que se expresa en un montón de prácticas de que las personas racializadas
son menos sensibles al dolor, y entonces sabemos, y eso pasa en América y pasa aquí también, ¿no? Pues como todos los procedimientos médicos, etcétera, el tratamiento a los niños, todo parten de esa idea, ¿no? Como el desoír esa queja, porque claro, si no le prestas atención, no la estás oyendo. Y luego también como ese efecto de socialización en la subordinación ¿no? de ¿para qué voy a hablar aquí? ¿Para qué voy a hablar? Pero esa expresión también de, como decíamos, porque cuando hablo o no hablo, no se me escucha, ¿no? Ni siquiera se me oye, ¿no? Entonces, por eso digo que la producción, en este caso de esta realidad, requiere no solamente de emitir sonidos y quejas, sino de que haya oídos y orejas que las recojan. Y a veces, ¿no? Esos oídos llegan en el tiempo. O sea, bueno, claro, las quejas de los esclavos eran oídas por los otros esclavos, ¿no? Y habría que ver luego también las situaciones, ¿no? Porque hay una forma estratégica también de decir, no se quejan cuando sé que los he oído quejarse, pero no los quiero oír. O sea, que vuelven esas complejidades, pero evidentemente lo político está ahí, no viene después o antes, está ahí, ¿no? En cómo prestar ese oído para que las cosas suenen, porque no suenan, ¿no? Si no las oímos, ¿no? Y también podemos establecer estrategias o rebeliones o violencias para que se nos oiga, ¿no? Y respecto al otro también, pues esas jerarquías políticas y éticas ¿no? de quién se queja con razón y quién se queja sin razón. Y ahí también está otro ejemplo de, ¿no? Otra manifestación de los conflictos y las desigualdades, ¿no? Quién tiene derecho a quejarse y qué quejas consideramos o no legítimas, ¿no? Pero eso tampoco está cerrado, ¿no? Eso es parte del debate, ¿no? Tatiana. No es tanto una pregunta, es como un comentario, algo que estaba pensando en cuanto a esto de la queja, ¿no? Y también en relación con la ciudad, ¿no? Como nuestro papel como actrices, ¿no? Como agentes, dependiendo de si queremos escuchar o si no queremos escuchar. O sea, por ejemplo, si vivimos en un edificio y estamos en la segunda planta y no queremos escuchar al bar de abajo, o estamos en el bar de abajo escuchando la música porque nos estamos tomando una copa y nos apetece, ¿no? O sea, como esta idea de esa dicotomía entre quién soy yo en ese momento y lo que decido que es escuchar o el ruido, ¿no? O el oír o lo que me molesta. Y luego también como la revelación urbanística en relación a qué pasa con esos espacios cuando están en la ciudad, cuando empiezan a molestar mucho y tienen la posibilidad de irse, la posibilidad o la condena de irse fuera del extrarradio o al extrarradio, mejor dicho, y convertirse en una nave o una discoteca, o se quedan en el bar y tienen que cerrar por las denuncias que hay, o cómo aumenta el precio de la vivienda o se rechaza ese tipo de vivienda en esa calle, en esa zona, en ese barrio, ¿no? Como esta revelación urbanística de lo que ocurre en cuanto a las zonas con ese sonido, que al final es ciudad, ¿no? Y es la construcción de la propia ciudad que se va como desvaneciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora mismo van a cerrar un bar en el que nos reunimos con compañeras del Club de Lectura Feminista por las denuncias de ruido, ¿no? En relación, no sé, por comentar un poco esto. Sí, pero, por ejemplo, es sutil muchas veces, ¿no? Me acuerdo en Alemania, en el sur, que ponía Kinder spielen verboten, prohibido jugar a los niños. Y ahí no juega nadie al balón. Pero así. Y luego también España está lo opuesto, ¿no? Prohibido hacer palmas, ¿no? Prohibido el cante, porque el follón que dan. Es decir, muchas veces con que no fijar, ¿no? Defense de fish, ¿no? Prohibido pegar carteles y ya no hay ningún cartel en la calle, porque sabes que no. Pero claro, ¿cómo dejas una plaza en silencio de niños? Que los niños, antes lo has dicho, has sido tú, ¿no? Que molesta, que no molesta. Los niños en el momento en el que interfieren de una manera optimista o, bueno, llaman la atención, entonces, pues eso se apaga, ¿no? Se afloja, pero a veces solamente hace falta un texto, ¿no? Que es esa contradicción, esa paradoja me llama la atención. Pones un texto y se hace el silencio. Bueno, siento ser un poco, sí, cortar un poco el momentazo, porque está siendo muy interesante, pero si no se nos hace muy tarde y tenemos que llegar al pabellón, tú tienes que ir antes y todo.